Los enemigos en los videojuegos pueden tener muchas mecánicas interesantes. Entre ellas está poder caminar sobre una plataforma y cambiar de dirección según los elementos que componen el nivel. En este video veremos cómo hacer que un personaje patrulle una plataforma detectando muros, otros enemigos, el jugador y vacíos en el terreno. Aquí tengo una escena preparada con un par de elementos. El primero es el jugador. Aquí lo importante es que tiene un colisionador para poder detectarlo. El suelo está hecho con un tilemap. Si no sabes cómo funcionan, tenemos un video en el canal donde hablamos sobre este tema. Te lo dejo en la descripción. Aquí tengo un enemigo que por el momento solo tiene la animación de caminar. A este le vamos a agregar un par de elementos. Le agregamos un Rigid Body para que tenga físicas. Desde aquí vamos a controlar la velocidad del objeto. El único cambio que haré es que congelaré la rotación en Z en el menú de Constraints. Y como otro elemento le colocamos un colisionador. Este será un Box Collider 2D. Lo ajustaré para que sea el tamaño del objeto. Vamos al objeto dentro del enemigo en la jerarquía y le agregamos un nuevo objeto dentro de él. Lo llamaremos controlador abajo. Lo duplicamos y llamamos a este nuevo objeto controlador enfrente. Con estos objetos vamos a dibujar una línea que va para enfrente y otra para abajo para detectar diferentes elementos para cambiar la dirección en la que se mueve. Al enemigo le vamos a agregar un nuevo script. Este lo llamamos mover en plataforma y lo abrimos en Visual Studio. Para este funcionamiento vamos a necesitar un par de variables. Necesitamos una referencia al Rigid Body que llamaremos RB2D para controlar la velocidad. Una velocidad de movimiento del personaje. Necesitamos dos Layer Mask. Una para saber cuáles son los elementos en la parte de abajo y los elementos de enfrente con los que detectará la colisión. Vamos a crear un elemento para la detección de los elementos abajo y otra para enfrente. Necesitamos la distancia de la línea que vamos a dibujar. Una referencia al objeto que creamos dentro del enemigo, que es la posición inicial de la línea. Dos variables que nos dirán si estamos tocando algo con la línea o no, con un booleano. Y por último, una variable que nos dice si estamos mirando a la derecha o no. La iniciamos en true porque el personaje está mirando para esta dirección. Ahora escribimos el update. Lo primero que vamos a hacer es cambiar la velocidad de nuestro personaje. Para esto hacemos que la velocidad del Rigid Body sea igual a un nuevo vector 2, donde el valor en X, que es el del movimiento horizontal, es la velocidad de movimiento y para Y es la misma del Rigid Body. Lo siguiente es saber si una de nuestras líneas está tocando un objeto. Primero empecemos con la línea de enfrente. Dibujamos una línea que inicia en la posición del controlador. Como queremos que sea para la derecha, usamos transform.right. La distancia es la misma de la variable. Y los elementos que queremos detectar son los de la capa del Layer Mask. Antes de seguir con otra línea, podemos ver que en ocasiones podemos usar vector2.right en lugar de transform. Ambos toman la dirección correctamente, pero el transform usa la rotación del objeto. Ya veremos cómo cambia esto. Para la información de la línea para abajo usamos la misma lógica. El controlador es el de abajo. Para la dirección podemos ver que en vector 2 sí existe el valor .down, pero para el transform no existe. Entonces podemos tomar el valor de up pero multiplicado por -1. Para la distancia usamos la de abajo y la capa también la de abajo. Creamos una condición para saber cuándo el enemigo debe girar. Las variables de información de arriba son verdaderas cuando tocan un elemento que está en la capa y falsas cuando no tocan nada. Entonces cuando detecta un elemento adelante debe girar, o cuando no detecta ningún elemento debajo de él, en este caso podemos decir que es el suelo. Ya vamos a ver cómo configurarlo en Unity. Para el método de girar, cambiamos la variable de mirando a derecha al contrario de cómo está. Si es verdadera, cambia a falsa, y si es falsa, cambia a verdadera. Cambiamos la rotación del objeto rotando los 180 grados en Y. Para esto usamos transform.eulerangles. Y la velocidad de movimiento la multiplicamos por -1 para que cambie entre izquierda y derecha. Y llamamos al método arriba en la condición. Por último, vamos a dibujar la línea en Unity para poder verla. Para esto usamos el método onDrawGizmos. Cambiamos el color de los gizmos a rojo y dibujamos una línea. Para este caso necesitamos decirle dónde inicia como primer parámetro y como segundo parámetro dónde termina. La línea empieza en la posición del controlador y termina en la posición del controlador más la dirección, que en este caso es la misma de transform.up por -1, que es para que vaya para abajo por la distancia de la línea. Esto mismo lo hacemos para la línea de enfrente,
pero con el controlador de enfrente y la dirección, que en este caso es para la derecha. Listo, volvamos a Unity para ver cómo configurar todos estos elementos. Lo primero que vemos es que nos está generando errores en la consola. Eso es porque está intentando dibujar las líneas, pero no sabe cuál es el punto de inicio. Arrastramos los controladores a sus espacios en el script y luego limpiamos la consola. Con esto no nos debe generar más errores. Para poder ver las líneas necesitamos tener los gizmos activados. Estos se activan y desactivan con este botón de aquí arriba. Ahora necesitamos ubicar los controladores. Primero podemos seleccionarlos y dar clic derecho en el Transform y dar en Reset. Esto es para asegurarnos que estén en el centro de nuestro personaje y no en una posición extraña. Podemos subir el valor de la distancia y vemos cómo se generan las líneas del script. Movamos los objetos de los controladores para la derecha, fuera del personaje para que no se detecte a sí mismo y nos genere errores. Podemos subir el valor de la línea de abajo para que toque el suelo. En el espacio Rigid Body podemos arrastrar el que tenemos aquí arriba. Para la velocidad colocaré 4 por ejemplo. Ahora vamos a ver qué colocar en las capas. Si vamos a este menú de aquí arriba, podemos dar en Add Layer. Estas son las capas que usamos en el script. Podemos agregar en los espacios vacíos las que necesitemos. Para este caso, quiero una para el suelo, otra para los enemigos y una para el jugador. Con estas capas creadas, podemos asignar nuestros objetos a ellas. En el enemigo colocaré como layer el de enemigos. En este menú le colocaré que no, porque solo quiero cambiar este objeto y no los hijos. Para el suelo colocaré la capa de suelo. Y al jugador lo colocaré en su respectiva capa. Ahora sí, en el script del enemigo podemos agregar qué capas queremos que detecte para abajo. En este caso quiero que solo sea el suelo. Demos play para probar. Podemos ver cómo nuestro personaje camina en la plataforma y cuando no detecta el suelo debajo de él, la variable se hace falsa y cambia de dirección. Vamos a ver cómo hacerlo con la capa de enfrente. Para esta quiero que gire si detecta suelo, otro enemigo o el jugador. Entonces seleccionamos estas capas. Crearé otro objeto de la jerarquía. Este será un cuadrado que funcionará como suelo. Lo escalaré, lo agregamos a la capa de suelo y le colocamos un colisionador para que pueda detectarlo. Demos play para probar. Ahora podemos ver cómo nuestro enemigo cambia de dirección si se topa con una pared o con el jugador. Si duplicamos el enemigo y lo colocamos un poco a la izquierda, vemos cómo entre ellos no se chocan y cambian de dirección. En caso de que necesitemos que nuestros enemigos no se choquen entre ellos, podemos quitarlos de la capa que tenemos para enfrente. Y abrimos la ventana de Project Settings. Si no la tienes, puedes ir a Edit y luego Project Settings. Aquí en Physics 2D está la matriz de colisiones. Esta se usa para saber qué puede colisionar con qué. Entonces podemos ir a donde se juntan los enemigos con enemigos. Y desactivamos esta palomita. Nos aseguramos que ambos enemigos no se detecten en la capa y damos play para probar. Ahora podemos ver cómo entre ellos no chocan y pueden mantenerse en la plataforma y detectan que tienen enfrente de ellos para cambiar de dirección. Funciona muy bien y se ve muy genial. Y eso fue todo por este video. Espero que te haya gustado y que te sea útil para tus videojuegos. Si deseas apoyarnos, puedes suscribirte a nuestro canal o apoyarnos en Patreon. Ahí estamos subiendo el código de este y otros videos. Quiero dar un agradecimiento a Francisco Lozano, a Isaac DC, a Murillo, a Milgacia Productions y a Memo Montiel por su apoyo en Patreon. Muchísimas gracias. Y muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo video.